Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Son las 5 de la tarde, 9 minutos. Abrimos el territorio negro, como cada lunes. Vamos a saludar a Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu. Hola, muy buenas tardes. Y a Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal las fiestas? ¿Bien? Bien, asturianas, bien. En Asturias no es fiesta hoy, ¿no? Sí. Ah, sí, también es fiesta. Tengo al técnico de sonido retenido porque no tenía que venir a trabajar, pero en Asturias es fiesta, sí. Bueno, cómprale, no sé, unos polvorones. Ahora hablamos al terminar. Está bien. En Madrid también no es fiesta habitualmente, pero como se ha pasado la festividad de Navidad en domingo al lunes, pues también es fiesta en Madrid. Sí, aquí sí que es fiesta, Así sí. que nada, pues aquí estamos todos, la mar de bien. En Barcelona y en Cataluña siempre es fiesta el día después de Navidad, así que ya estamos acostumbrados a esto. Lleváis una tarde fúnebre porque está Nuria con la guadaña enterrando es gente. que este Vamos a rematarlo 2016 ha sido tremendo, solo nos ha faltado eso, ¿no? La muerte de George Michael, y espérate que no ha acabado y no quiero... Bueno, voy a tocar madera. O sea, ceniza, eso. Voy a tocar madera ahora mismo. Mientras lo decía pensaba, ay, qué ceniza estoy siendo yo también, no, deja. Y eso que vamos a meternos en un territorio bastante negro, ¿no? Muy negro. Muy negro. Sí. La historia es impresionante. Yo recordaba el suceso, lo que no recordaba es todo lo que vino después, todo lo que es el juicio y, claro, cómo había acabado la historia. Así que me parece apasionante. Vamos a recordar el crimen del rol, que es algo que pasó hace ya bastantes años. Cuando ocurrió lo del asesinato de la familia Empioz en Guadalajara y vimos cómo Patrick Nogueira y su amigo Marvin se intercambiaban esos WhatsApps con fotografías de la escena del crimen y mensajes sobre cómo llevar a cabo los asesinatos, la verdad es que ya nos quedamos un poco impresionados. Pero Luis Rendueles y Manu Marlasca recuerdan que hubo una vez, hace años, un asesinato tremendo, el de un limpiador llamado Carlos Moreno Fernández, a manos de dos jóvenes. Ese crimen que pasó a la historia como el crimen del rol, que dejó también documentos espeluznantes. En este caso, claro, no había teléfonos móviles, en forma de diario. La canción es engañosa, porque así tiene esta melodía tan dulce para lo que estamos y vamos a contar ahora. No parece que acompañe, pero sí nos lleva hasta hace 22 años atrás, cuando en las emisoras de radio sonaba esta canción de Toni Braxton. Pues vayan situándose, váyanse 22 años atrás. No había teléfonos móviles, no había WhatsApps. Y en Madrid, en 1994, se produce este crimen tremendo que desconcierta muchísimo a los investigadores desde el primer momento. Sí, desde el primer momento era todo muy extraño, muy raro, ¿no? El cuerpo de Carlos Moreno Fernández, un hombre de 52 años, empleado de una compañía de limpiezas, casado, con 3 hijos, con una relación extramarital consentida también por su mujer, es hallado el 30 de abril del año 94 al pie de un terraplén en el barrio de Hortaleza. Tiene 16 puñaladas, una de ellas tremenda porque le secciona la garganta, la tráquea y llega hasta la columna vertebral. En los asesinos, digo asesinos porque desde el primer momento se ve que había 2 armas blancas distintas, se ensañaron con su víctima y además usaron guantes de látex, según reveló la inspección ocular, que encontró fragmentitos de látex en el cuerpo de la víctima. Para la policía lo más desconcertante de todo fue que los asesinos, como decía Manu, había huellas de más de uno, dejaron en los bolsillos de la víctima las 60.000 pesetas, entonces había pesetas, que Moreno acababa de cobrar de sueldo, lo que descartaba que hubiese sido un atraco violento, ¿no? Y además uno de los criminales dejó debajo del cuerpo de la víctima un reloj de la marca Thermidor. Por tanto, el atraco se tenía que descartar, porque si no se habían llevado nada y encima se habían dejado el reloj. Entonces, ¿hacia dónde se dirigieron las investigaciones?
Pues se investigó como siempre se hace, la vida de la víctima en busca de un posible móvil, pero no había nada a lo que agarrarse, nada que explicase un crimen y menos un crimen tan cruel, tan tremendo como este, ¿no? Y todo siguió así, sin ninguna pista fiable. Hubo un crimen anteriormente, un mes antes, un crimen parecido en la misma zona que parecía que podía tener relación, pero las cosas siguieron paralizadas durante algo más de un mes sin que los agentes de homicidios encontrasen una sola pista. Y todo se desatascó, y se desatascó de manera muy rápida, casi vertiginosa, gracias al testimonio de la madre de un chaval, de un adolescente, que acudió a la policía contando una historia verdaderamente increíble. ¿Qué contó esa madre? Pues la mujer lo que dijo fue que a su casa había ido esa tarde, la misma tarde que ella fue luego corriendo a comisaría, un viejo amigo de su hijo, un chaval de 17 años que se llamaba Enrique, y que el chico le contó que unos amigos con los que él jugaba a diario a un juego de rol, entonces estaban muy de moda los juegos de rol, le habían propuesto salir esa misma noche a matar a una persona. Para ello le habían encargado, como misión suya, llevar guantes de látex, una linterna y un arma blanca. Y también le contó a esta señora que no era la primera vez que esos amigos salían a matar. ¿Y la madre de ese chico, con esta información, se creyó a su hijo lo suficiente como para ir corriendo a la policía? Sí, Enrique, este chaval, llegó muy angustiado, dijo que unos días antes había hablado con un sacerdote, pero el sacerdote le dijo que él no podía decir nada porque estaba bajo secreto de confesión y que tenía que darles cuerda, fue la instrucción que le dio al sacerdote, y contó que no tenía dudas, que estaba seguro, que él presenció un momento en el que, viendo un programa de televisión en el que se hablaba de ese crimen de Carlos Moreno, el líder de ese grupo de jugadores de rol, un chico algo mayor que ellos, un chaval de 20 años llamado Javier, se reía mientras corregía al periodista sobre cuando hablaba de la hora del crimen, de las armas empleadas, y además el líder de este grupo, Javier, dio detalles que no habían aparecido en la prensa, como por ejemplo que uno de los agresores había perdido el reloj en la pelea o que le intentaron a la víctima sacar la tráquea por la boca. ¡Qué barbaridad! Es que solo de imaginarlo se me pone un poco el vello de punta. Y el crimen de Carlos Moreno era el que tenía la policía completamente desconcertada. ¿Era este el que estaban ellos? Exacto, por eso el jefe de homicidios entonces en Madrid, un policía veterano, un caimán, como se llaman entre ellos, el entonces inspector jefe Rapino, pensó que todo aquello cuadraba con la historia del asesinato de Moreno y decidió detener esa misma noche a los dos críos que había señalado el denunciante. Se llamaban Félix Martínez y Javier Rosado. Y poquito antes de la medianoche del 4 de junio del 94, los dos fueron arrestados cuando salían de sus casas y ya llevaban guantes y cuchillos, dispuestos a volver a matar a alguien, como había dicho el confidente. O sea que ese chaval al que habían invitado a el chaval que llama Enrique, ¿no? Enrique se llama. Se llama Enrique. Ese chaval lo invitaban a participar en otro crimen que no era el que estaba siguiendo la policía. No, esa noche habían quedado un segundo crimen. Eso es, sí. Eso barbaridad. Y lo cierto es que ese veterano, la intuición de ese veterano inspector, pues acertó, porque los registros de las casas de los jóvenes dieron muchas pruebas y sobre todo sirvieron para una confesión. Los policías de homicidios se dieron cuenta de que la parte débil del binomio criminal de esos dos detenidos era el más joven, era Félix, que entonces tenía 17 años. Suele pasar, que sí. En una pareja siempre hay alguien que en esos binomios arrastrado. Criminales siempre hay alguien arrastrado y en este caso se veía claro por la diferencia de edad, incluso por la personalidad, ¿no? Le vieron cómo pajeaba, como dicen ellos, y lo que hicieron fue llevarle al registro de su casa. Allí encontraron 14 cuchillos y allí se vino abajo el chaval. Félix se vino abajo y confesó que había participado en el crimen, aunque mintió. Mintió porque dijo que solo su amigo Javier había apuñalado a Carlos Moreno y los agentes sabían que en el crimen habían participado dos personas porque había dos armas blancas distintas, ¿no? Y además, en casa de Javier hallaron 3 folios mecanografiados por las dos caras, que es un documento que yo creo, yo llevo 30 años dedicado a esto de los sucesos, no tiene parangón en la historia criminal española. Eso es lo que pasó a la historia como el diario de Javier Rosado, ¿no? Un texto en el que se daba todo tipo de detalles acerca del crimen de Carlos Moreno y que es, como decíamos al principio, algo que os ha hecho pensar después del asesinato del crimen de Pioz en esos WhatsApps que se intercambiaban, ¿no? Pues esto ya lo habíais visto 22 años antes en este crimen, el crimen del rol. Por la frivolidad con la que se habla de la muerte de una persona, por el desparpajo, cualquier párrafo del texto del diario de Rosado es estremecedor. Vamos a elegir algunos para que los oyentes se hagan una idea. Y escribió: el plan era que sacaríamos los cuchillos al llegar a la parada, se refiere a una parada de autobús, le atracaríamos y le pediríamos que nos ofreciera el cuello,
no tan directamente, claro. En ese momento yo le metería el cuchillo en la garganta y mi compañero en el costado. La víctima llevaba zapatos cutres y calcetines ridículos. Era gordito, rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpearle y una papeleta imaginaria que decía «Quiero morir». Si hubiese sido a la 1:30 no le habría pasado nada, pero así es la vida. Nos plantamos ante él, sacamos los cuchillos. Ahí luego narran el inicio de la agresión. Perdona un momento, ¿por qué si hubiera sido la 1:30 no le hubiera pasado nada? Tenían una hora juego de fija rol, en el supuesto juego de rol, primero lo intentaron incluso con una chica y Rosado escribió en el diario maldita la manía de los novios la manía de acompañar a las novias, eso es. Y esa chica hubiese muerto, se libró porque el novio la metió en el portal. Y entonces la siguiente víctima del juego era Moreno, que estaba en el autobús. O sea, fue cuestión de azar, se le eligió porque estaba allí. Eso es. Ellos cuentan el inicio de la agresión, esas primeras puñaladas, y Rosado escribió después una de las partes más conocidas y reproducidas de este diario. Dice, seguía vivo, sangraba por todos los sitios. Aquello no me importó lo más mínimo. Es espantoso lo que tarda en morir un idiota. Vi una porquería blanquecina saliendo del abdomen y me dije, ¿cómo me paso? Le dije a mi compañero que le cortara la cabeza. Lo hizo y escuché un ñiqui ñiqui. Otro párrafo más después de... Insisto, son dos chavales de 17 y 20 años, matando a una persona adulta. Otro párrafo más que escribió Rosado. A la luz de la luna contemplamos a nuestra primera víctima. Sonreímos y nos dimos la mano. Me miré a mí mismo y me descubrí absoluta y repugnantemente bañado en sangre. A mi compañero le pareció acojonante y yo lamenté mucho no poder verme a mí mismo o hacerme una foto. Uno no puede pensar en todo. Y al final acababa haciendo hasta un cálculo de probabilidades y decía, calculo un 30% de que nos atrapen, más o menos. Si lo hacen será por las huellas dactilares o por irse de la lengua. Si no nos atrapan, la próxima vez le va a tocar a una chica y lo haremos mucho mejor. Para ser tan jóvenes tenían que ejercer mucha fuerza, ¿no? Para esa agresión, cortar la cabeza o casi intentar sacar la tráquea, eso no parece fácil que se pueda conseguir. Tienes que tener mucha fuerza para hacer eso. No es fácil y ellos, de hecho, en el diario se quejaban del trabajo que les había costado, ¿no? En la famosa frase de lo que tarda en morir un idiota, ¿no? Les costó y debió ser un sufrimiento terrible para la víctima. Qué horror. Y decís que en toda vuestra larga historia siguiendo crímenes y sucesos no habíais tropezado con algo tan cruel como esto. La frivolidad, ¿no? Hablamos del crimen de Pioz también, del de este año, ¿no? De la familia de Pioz. Hemos visto algunas fotografías que Patrick Nogueiras hizo junto a los cuerpos de sus tíos y de sus sobrinos, incluido un bebé casi de 14 meses. Los comentarios de WhatsApp que se cruza con su amigo Marvin. Pero lo que hace excepcional el crimen del rol fue uno de sus protagonistas, ¿no? Javier Rosado, que es una de las mentes más enrevesadas de la historia negra de España. Los psiquiatras, y le vieron varios, ni siquiera se pusieron de acuerdo en determinar su auténtico estado mental. ¿Quién era este Javier Rosado que se sabe de la mente criminal, ¿no? Decís, del crimen del rol. Bueno, pues Javier tenía 20 años cuando ocurre todo, cuando ocurren los hechos, y unos hechos que, por cierto, él jamás confesó, jamás reconoció, ni ante la policía, que no declaró, ni ante el juez, que no quiso declarar, ni ante el tribunal que le juzgó, en el que tampoco quiso declarar, ¿no? En aquel momento estudiaba ciencias químicas, tenía un expediente normal, no era especialmente brillante, como se dijo en aquel momento, de familia absolutamente normal, sin grandes problemas. Sus padres y su hermano dijeron a los psiquiatras que nunca había dado muestras de trastorno mental, ni siquiera de ser un tipo raro siquiera. No era Javier Rosado un aficionado a los juegos de rol, los consideraba demasiado simples. Él mismo había creado su propio juego, que bautizó como Razas, y a los psiquiatras les dijo que las 1000 páginas que llevaba escritas con las normas de su juego eran lo que él llamaba una herramienta para expresar el modo de vida, los arquetipos. A ese juego, a ese Razas que él había inventado, jugaban él, jugaba Félix, su cómplice en el crimen de Carlos Moreno, y jugaban varios chavales más casi todos los días en un centro cultural del barrio de Chamartín, en Madrid. Y el asesinato, por tanto, se marcó o siguió el guión de ese juego creado por Javier Rosado. Rosado elaboró una ficha en la que describía a su víctima y a la que puso un nombre, le puso el nombre de Benito. Puntuó las cualidades de la víctima y le puso una nota muy alta en fuerza física, probablemente por eso que le costó tanto acabar con su vida, ¿no? La conclusión con la que definió al que para él era un personaje nada más, fue basura para sacrificar. Pero el rol fue solo una excusa, no fue el detonante del crimen, ¿no? Javier estaba deseoso de vivir esa experiencia, de asesinar a alguien, y lo que sí que estaban de acuerdo todos los psiquiatras es que el juego del rol fue el vehículo para dar rienda suelta a ese deseo. ¿Pero en qué consistía ese juego que había inventado? Pues Rosado no fue capaz o no quiso explicarlo con claridad en las entrevistas que tuvo con los psiquiatras. Félix, su cómplice en el crimen, lo intentó más, que él puso más ganas, y lo que dijo fue: Razas consiste en tomar una cualidad, exagerarla al máximo, y a partir de ahí crear personajes, criaturas que Javier saca de su imaginación. El juego tenía 42 razas diferentes y cada raza tiene 4 niveles. Él, se refiere a Rosado, acabó creyéndoselo todo y tiene tantas personalidades ahora como su juego. ¿Y era así realmente? ¿Javier Rosado era una de esas personas que describen como personalidad múltiple?
Pues en el juicio, psiquiatras y psicólogos, que acudieron una legión de ellos, yo estuve en ese juicio, no lograron ponerse de acuerdo. Uno de los mejores psiquiatras forenses de nuestra historia, ya fallecido, el doctor José Antonio García Andrade, afirmó, como su colega, el doctor Juan José Carrasco, que Rosado sí padecía un trastorno de personalidad múltiple, un trastorno que existe realmente y que está catalogado en el DSM-4, que es el catálogo de enfermedades mentales, ¿no? Tenía muchas personalidades y tenía tantas como su juego, ¿no? Sin embargo, el tribunal que juzgó a Rosado y a Félix Martínez, no hizo caso a estos doctores, sino que hizo caso al diagnóstico de Blanca Vázquez, que dictaminó que el principal acusado del crimen del rol, Javier Rosado, estaba simulando, es decir, se estaba haciendo pasar por loco para tratar de arrancar así una sentencia más benévola, ¿no? Finalmente, Rosado no hubo piedad para él, hubo 42 años de condena, de prisión, y el tribunal no apreció en él trastorno alguno que redujese su imputabilidad. Es decir, que aunque Javier Rosado se hizo pasar por una persona desequilibrada con personalidad múltiple, no coló, pero supongo que se esforzaría, ¿no?, en dar muestras de estar loco. Se esforzó bastante y las frases de las entrevistas con los psiquiatras son tremendas. Les dijo, por ejemplo: antes de mi nacimiento me suicidé mentalmente en octavo de GB. No tengo imagen de mí mismo. Me veo a mí como 2 autorretratos, 2 fotos que había en mi casa. En una con el pelo rizado, niño gordo, pestilente, repugnante, faseín. Y en otra, alto, arrogante, que deduzco que es Mara. Hubo una rebelión en Cou, que fue la guerra de los Maras, y fue cuando tuve un desengaño amoroso, mi depresión, Mara contra Faseín. ¿Y quiénes son estos Faseín y Mara? Supongo que parte de los personajes que desarrolló para su juego, ¿no? Sí, Rosado le dijo a los psiquiatras que él tenía 43 personalidades distintas, y así matizó a su amigo que decía que tenía 42, y les explicaba cómo funcionaba esto. Tiro el dado y si sale la 26 tengo que actuar como la 26. Hablo con ellas, no me controlan, son compañeros invisibles. La que más me afecta es la 30, se llama Mara Faseín y es la raza a la que yo pertenezco. Rosado, que insisto, siempre negó los hechos y que dijo que el escrito en el que narraba el crimen de Moreno, ese escrito que la policía encuentra, no era más que una ficción basada en lo que había leído en el periódico sobre el crimen del limpiador, sí que dio a los psiquiatras, curiosamente, una explicación de su asesinato. Lo que contó fue: los hechos fueron la raza número 20, ayudada por el propio Mara, que es una parte de la 30, y la personalidad 28, que es el odio y quien da la fuerza, es el único fuerte. La 20 es el mal puro, la más malvada de todas junto a la 28. Su única obsesión es la nada. La 28 es la fuerza y la 30 la que da permiso para pasar a la acción. La 20 dice, quiero matar. La 28 da la fuerza, pues le gusta hacer daño. Y la 30 da el permiso, es el jefe, el que tiene el control. Yo ya me he perdido, imagino que lo tenía muy claro, porque la verdad es que ¿cómo puedes controlar tantas personalidades? ¡Qué barbaridad! Incluso dio una explicación a ese terrible escrito, a su diario, y dijo lo siguiente: el escrito del asesinato está hecho por la personalidad 20. Dijo, quiero escribir algo. La 20 es Lucer, que es uno de los nombres de Lucifer. Es la reencarnación de Lucifer que quiere acabar con el orden establecido y traerá el caos. Parece extraído de un tratado de la locura, pero recuerden que nos han contado Manu Marlasque y Luis Rendueles que los tribunales dictaron que Rosado no estaba loco, que se lo hacía ver, ¿no? que simulaba su estado. Entonces fue condenado. ¿Y qué pasó durante todo este tiempo? Pues estuvo en prisión. En los primeros meses pasaba mucho tiempo escribiendo compulsivamente cuadernos con ese juego, con el juego al que llamaba Razas, a la vez que él recibía tratamiento psiquiátrico. Después se refugió en los libros. Rosado acabó la carrera de químicas con un expediente académico bueno y decidió continuar su formación. Se licenció también, estando en prisión, en matemáticas, en la rama de estadística, y también en la técnica de informática. En prisión nunca tuvo ningún problema, nunca dio conflictos con compañeros ni con funcionarios, en todo momento se mostró muy educado e incluso aprovechó su preparación para ayudar en los estudios al resto de internos, ¿no? Una figura que en las cárceles se llama tutor de ayuda. Su familia, decíamos que era una familia absolutamente normal, un padre, madre y un hermano, a diferencia del otro que tenía una familia muy desestructurada, de Félix. Su madre había fallecido 2 años antes de su detención, su padre había fallecido antes, se dedicaban al tráfico de drogas, y de él se hizo cargo un padrastro. Y la familia de Javier, digo, que no le abandonó y no faltaron a ni una de las visitas a las que tenían derecho para estar con él, ¿no? Estuvieron muy pendientes siempre de él. Antes de obtener el régimen abierto en la cárcel, que fue en el año 2008, disfrutó de 18 permisos sin el menor incidente, sin el menor problema. Salía de prisión y volvía sin ningún problema. Hizo buen uso de todos esos permisos. Y en el año 2010, por fin, obtuvo la libertad definitiva. Y afortunadamente, hasta hoy, el terrible, el espeluznante crimen del rol ha sido el único delito que ha cometido Javier Rosado. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver.
por lo que nos habéis contado, y a pesar de que el punto de partida es un crimen atroz y espeluznante, la verdad es que parece que su autor o el cerebro del crimen ha podido ser rehabilitado totalmente, ¿no? Reinsertado después de pasar por la cárcel. Es una historia de redención. Lleva 6 años en la calle, sí. Lleva 6 años en la calle sin el menor problema. En prisión evolucionó muy positivamente. Estuvo permanentemente sometido no solo a vigilancia, sino a tratamiento psiquiátrico, y yo creo que es uno de los éxitos de nuestro sistema penitenciario, desde luego el caso de Javier Rosado y el de Félix también, ¿eh? Ahora hablaremos de Félix, pero de Javier Rosado me queda la duda de ¿se sigue haciendo un seguimiento de estos delincuentes? No, sería inconstitucional. Se olvida absolutamente. No es que se olvide. Pagado, Es que sería ilegal. Claro. Sería ilegal, Carmen. Sería ilegal. Vigilar a Javier Rosado ahora mismo sería ilegal. Sí, pero digamos que Javier volvió al entorno del que salió, que no era un entorno malo. O sea, no es como otros casos terribles que hemos conocido. Se me ocurre ahora mismo, Luis, los asesinos de Sandra Palo venían de un entorno terrorífico, cumplieron y volvieron a ese entorno terrorífico y por tanto volvieron a hacer cosas parecidas, ¿no? Sin embargo, el entorno de Javier era un entorno perfecto, era un entorno sin el menor problema, ¿no? El problema estaba en su cabeza, el problema estaba en su mente, desde luego. Y lo cierto es que durante el tiempo que estuvo en prisión, insisto, la familia estuvo pendiente de él, y yo creo que se hicieron bien las cosas. Con Javier Rosado se hicieron bien las cosas, al margen de la voluntad que pusiese él. Él finalmente, después de muchísimo tiempo, envió una carta no recuerdo a quién, no recuerdo a través de qué medio, pero envió una carta en la que por primera vez pedía perdón por lo hecho y por el dolor causado, ¿no? Esta fue la primera vez, llevaba ya varios años en prisión. Hay quien la interpretó como una forma más de tratar de ganarse un beneficio penitenciario más, pero la verdad es que esas palabras sonaban sinceras. Y bueno, y al final, si no ha vuelto a reincidir y puede recuperar su vida normal, pues es evidente que se hizo un buen trabajo, como habéis dicho. ¿Qué pasó con Félix Martínez, la parte débil de ese binomio? Sí, Félix venía, ya te decía Manu, de una familia desestructurada, huérfano de madre, asuntos de drogas en su casa, en fin. Tuvo una sentencia mucho más benévola porque él fue un actor secundario de ese crimen. Le cayeron 12 años de cárcel, solo cumplió 4 porque entró en vigor la ley del menor y era menor de edad él cuando cometió el crimen. Y antes de irse en libertad a su casa vivió durante un año en un piso tutelado de la Fundación Horizontes Abiertos. Después se fue a Berlín a vivir para empezar de cero, y a su vuelta a España, algunos años después, acudió a visitar a los compañeros del piso de acogida y les dijo a sus tutores una frase muy significativa. Fue: ya tengo mi vida organizada, quería daros las gracias, no quiero hablar más de aquello, el rol y aquel chico ya no existen, han muerto, ahora soy otra persona. Pues interesante lo que pasó hace 22 años y cómo se ha resuelto en los últimos años, ¿no? Siempre en territorio negro. No hay que olvidar que en todo esto hay una principal víctima, que fue Carlos Moreno y sus 3 hijos, evidentemente, y la comprensión que tenemos hacia Javier Rosado, probablemente ellos necesariamente no pueden compartirla. Eso es irreparable. La vida de la víctima es irreparable, y lo que sucedió en su entorno familiar y cómo afectó a sus hijos y a su familia, eso es irreparable, ¿no? Pero bueno, que no haya muchas más víctimas, ¿no? Que no se sumen en el mismo caso, ¿no? Está bien. Siempre nos interesa hacer un poco de visión retrospectiva, ¿no? De la historia de los crímenes. Siempre se aprenden cosas, y en este caso, además, bueno, fue un asesinato del que se habló muchísimo, un crimen que ocupó muchísimas páginas en los periódicos y le habíamos perdido un poco la pista. Así que agradezco a Luis Rendueles y a Manu Marlasca que nos lo hayan refrescado y nos hayan contado al final. Muchas veces de estas historias lo que no llegamos es al final. Bueno, pues esta sí que la tenemos. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Muy bien. Gracias. Feliz año. Hasta luego. Feliz Navidad. Adiós. Hasta luego.